Sigamos alabando el nombre de nuestro Dios, hermanos. Pongámonos de pie. Vamos a recordar esta mañana la razón por la que estamos aquí reunidos, compartiendo una misma fe, con un mismo propósito, y es, como ya mencioné anteriormente, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y si es que nos hemos apartado, si es que hemos fallado, vengamos ante Él y digámosle: mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz y vivir para nuestro Dios. Vamos a entonar este canto. ¿Cómo es que en su perfecto plan el pecado perdonó? Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará. Cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Qué rectitud del reveló, librando al pecador, y al culpable perdonó, sus manchas se lavó. Tu sacrificio propició la ira del Señor, y por tu muerte y expiación hoy tengo redención. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Qué gracia para aquellos que habrían de creer, amor inagotable que no puedo comprender. La gracia que me perdonó, tu Hijo ahora soy, amado por la eternidad, por lo que hiciste, oh Dios. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer, oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz.
como dice en la última estrofa de este canto: amor inagotable que no puedo comprender, la gracia que me perdonó, tu hijo ahora soy, amado por la eternidad, por lo que hiciste, oh Dios. No es por lo que seamos, no es por lo que podamos dar, es solamente por gracia. Así que de la misma manera, en respuesta a esta gracia que nos ha sido mostrada a cada uno de nosotros en las diferentes etapas, en los diferentes momentos de nuestra vida, de esa misma manera nosotros vivamos para nuestro Dios, porque vale la pena vivir por Cristo. El mundo necesita el mensaje de salvación y como hijos del Rey, nuestra responsabilidad es llevar este mensaje, no despreciarlo, sino compartirlo a este mundo tan corrupto, sumergido en la oscuridad. Vamos a entonar este canto. El mundo está impregnado de angustia y de dolor, la gente caminando con desesperación, y tú y yo aquí sentados como viendo una función, jugando a los cristianos sin perder la tradición. Mira que vale la pena vivir por Cristo. Mira que vale la pena luchar por Él, ganando la vida, perdiendo la vida, siguiendo su paso fiel, entregándolo todo, el alma y la piel. Mira que vale la pena vivir por Cristo. Mira que vale la pena luchar por Él, ganando la vida, perdiendo la vida, siguiendo su paso fiel, entregándolo todo, el alma y la piel. La gente está buscando a un hombre a quien seguir, una idea nueva para poder vivir. Si tú y yo compartimos la única verdad, ¿por qué no la vivimos y dejamos de callar? Mira que vale la pena vivir por Cristo. Mira que vale la pena luchar por Él, ganando la vida, perdiendo la vida, siguiendo su paso fiel, entregándolo todo, el alma y la piel. Mira que vale la pena vivir por Cristo. Mira que vale la pena luchar por Él, ganando la vida, perdiendo la vida, siguiendo su paso fiel, entregándolo todo, el alma y la piel. Si es que nos hemos alejado de nuestro Dios, este es el momento en el que el Señor llama a la reconciliación.
Dice la Escritura en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si es que nos hemos alejado de nuestro Dios, hemos buscado más el mundo, los placeres que hay en él, es momento de ponernos a cuentas, rendir ante nuestro Dios todo aquello que nos impide vivir enteramente para Él. El día de ayer, que fue la concentración juvenil, eso es lo que exponía nuestro hermano Bill Britt, acerca de que este es el momento, esta es la advertencia, aún hay tiempo de ponernos a cuentas con nuestro Dios, porque nuestra vida es tan fugaz y no sabemos qué vendrá en el mañana. Así que este es el momento de venir ante nuestro Dios y pedir de su dirección. Vamos a entonar este canto. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Vengo a ti, vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Escucha, escucha hoy mi oración. A ti levanto mi clamor. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor.
es el momento, hermanos. Vamos a entonar este último canto, una oración pidiendo al Señor que Él obre en nuestros corazones, que nosotros menguemos para que el Señor crezca y cada día ser más como el Señor desea que seamos. En esta mañana que Él, a través de su palabra, quebrante nuestros corazones, entreguemos nuestra voluntad a Él, todo lo que somos y todo cuanto tenemos. Vamos a entonar este canto. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es suyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es suyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Bien, gracias a Dios por estas alabanzas. Vamos a leer nuestras Biblias en Mateo capítulo 22, versículos 1 al 14. Ahí en sus lugares.
Leo el primer versículo y ustedes leerán el segundo. Dice la palabra de Dios así: respondiendo, Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos con homicidas y quemó su ciudad. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vamos a escuchar la palabra de Dios con nuestro hermano Ezequiel. Buenas tardes, hermanos. Nos da gusto verles y pues vamos a meditar en la palabra. Ya nuestro hermano nos hizo favor de leer el pasaje que vamos a meditar ahí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22. Cantamos hermosos cantos que nos hacen pensar ¿Cómo será cuando estemos en la presencia del Señor? Y nos hace pensar también perdón, cómo el Señor mira, cómo nos ve, cómo recibe estos cantos. Él mira pues nuestra vida, Él mira nuestro cantar, oye nuestro cantar, pero también mira nuestro corazón. Y sabe perfectamente las intenciones de nuestro corazón, que pues estos cantos los elevamos realmente para Él, y que de todo corazón nuestra vida pues está dedicada para Él. Hoy vamos a meditar en este pasaje donde nos habla especialmente acerca de por qué le adoramos, por qué debemos adorarle. ¿Por qué el Señor debe ser adorado? Bueno, pues Él dio su vida por nosotros. Hoy recordamos la cena del Señor y el pasaje que vamos a meditar tiene que ver con el mensaje del Evangelio, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y tiene que ver cómo es la actitud del hombre que pues rechaza este mensaje del Evangelio, y aún nosotros que conocemos a veces pues en ocasiones llegamos a no valorar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero hoy pues estamos llamados para valorarlo y alabar de todo corazón a nuestro Señor. Así que vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia en este día, dándote gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí de manera voluntaria, con gozo en nuestro corazón, para alabarte, pero también para meditar en tu palabra. Queremos que tú bendigas este tiempo, que tú me uses, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe para compartir tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé entendimiento para comprender esta gran verdad, y que nuestra respuesta
hacia tu evangelio pueda ser, Señor, pues rendirnos completamente a ti. Bendice a cada familia. Aquí estamos, Señor, reunidos desde los más pequeños hasta los mayores, y deseamos ser bendecidos por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, leemos una vez más este pasaje desde el versículo 1 del capítulo 22, versículo 1 al 5. Dice, vamos a leerlos juntos, este pasaje dice así: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. En la palabra del Señor, la palabra de Dios nos dice que el hombre, y nos relata de esta manera, que el hombre no ha cambiado su manera de reaccionar ante el evangelio. El hombre en todos los tiempos no ha cambiado su manera de reaccionar ante el evangelio. Tanto el hombre primitivo como el hombre moderno, su respuesta es la misma ante el llamado de Dios. Casi siempre es esa reacción negativa que a veces el hombre tiene. La respuesta a la invitación de este rey fue con absoluta indiferencia, y ha sido con absoluta indiferencia en algunas personas, no en todos, porque algunos han respondido a esta invitación, pero en algunos ha sido con absoluta indiferencia a esta invitación, a este llamado. Y el versículo 5 que acabamos de leer nos dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. La invitación estaba hecha, pero no le dieron el valor. Ninguno de ellos, ninguno de los invitados considera que el evangelio de Cristo sea algo de mucho valor. Dice que no hicieron caso. Hoy en día, hermanos, hay muchas personas que siguen sin hacer caso, aun cuando el Señor sigue llamando, porque el Señor ha llamado desde el tiempo antiguo, como lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Muchos desprecian su invitación porque no consideran que es de valor, no consideran que el evangelio es algo que tenga mucho valor. Así que el día de hoy vamos a meditar en cuanto al valor del evangelio. De hecho, el tema es el valor del evangelio que los hombres desprecian. Ese es el tema, el valor del evangelio que los hombres desprecian. ¿Qué es lo que ellos desprecian? ¿Qué es lo que los hombres desprecian o menosprecian? Nuestro pasaje inicia diciendo: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas. Y para que entendamos el relato de lo que se está dando aquí, es que el Señor está dando respuesta a un grupo de fariseos. Como ustedes saben, siempre había fariseos que estaban muy cerca del Señor, y muchos de ellos, aunque conocían de la palabra de Dios, aunque sabían de la ley de Dios y sabían qué debían de hacer, simplemente siempre buscaban preguntar con la intención de que el Señor
pues tropezara con sus palabras o hacerle caer o acusarle por alguna de las afirmaciones que él diera. En esta ocasión, el Señor les está hablando por parábolas, como dice, y el Señor le está dando respuesta a un grupo de fariseos, ya que esta conversación tuvo su inicio en el capítulo 21, versículo 23 al 27 del mismo Evangelio de San Mateo, donde los fariseos se acercan al Señor para preguntarle con qué autoridad hace las señales que está haciendo. Y como el Señor conocía la intención del corazón de ellos, Él le responde con otra pregunta, con el propósito de hacerle reflexionar y hacerle ver que aún Dios siempre les ha estado hablando y les ha estado llamando, y que ellos no han querido hacer caso al llamado de Dios. Y puede haber eso en la vida de la iglesia. Años y años de escuchar la palabra y Dios hablando, pero muchos sin hacer caso. Y entonces Él les pregunta, la pregunta es la siguiente, la pregunta que el Señor les hace es la siguiente: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y los fariseos se quedaron callados. No quisieron responder, no se quisieron comprometer. Porque dice, si decimos del cielo, va a decir porque no creyeron. Y si decimos de los hombres, pues vamos a tener problemas con el pueblo, porque el pueblo considera a Juan el Bautista como un profeta de Dios. Entonces ellos decidieron callar. Como ellos no le dieron una respuesta, entonces el Señor les empezó a hablar por parábolas. Y especialmente estas parábolas eran enfatizadas hacia los fariseos, a ellos, y les habló de la parábola de los dos hijos. A partir de ese capítulo debemos del capítulo 21, después de la pregunta que hizo, y también le refirió la parábola de los labradores malvados. Y la tercera parábola, que es la que vamos a meditar, que es la palabra de la fiesta de bodas. Esta es la tercera parábola que le refiere en base a esa pregunta que los fariseos le hicieron y que el Señor le responde con otra pregunta que ellos no pudieron o no quisieron responder. Y la parábola que acabamos de leer nos menciona un grupo de personas, y estamos hablando de cuáles personas. Un grupo de personas que menospreciaron la invitación de un rey. Y les estoy diciendo, sabemos cuáles personas se está refiriendo. Un rey quien preparó un banquete para sus invitados con el motivo de celebrar la boda de su hijo. Pero aun cuando llegó la invitación y que era buena, los invitados no hicieron caso a ella, y no hicieron caso de manera intencional, es decir, muy conscientes de lo que esto representaba. Aún así, ellos decidieron hacer caso omiso. Ellos fueron indiferentes a la invitación, y dice la palabra que cada uno se fue a su labor, y ellos menospreciaron la invitación. ¿Qué es lo que menospreciaron? ¿Verdad? Ellos menospreciaron la invitación, ellos despreciaron esta invitación. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que menospreciaron? ¿Qué despreciaron? ¿Qué es lo que hicieron estos hombres al despreciar la invitación? Porque esto nos lleva a nosotros a pensar cuando nosotros actuamos de una manera similar. Y muchas veces
hacemos consciente e inconscientemente cosas que estamos no valorando la salvación que Dios nos ha dado, o simplemente hay personas que no están valorando el mensaje del evangelio en sus vidas, aun cuando no le han escuchado una y otra vez. Bueno, primeramente lo que ellos despreciaron fue que despreciaron a los mensajeros y la invitación que éste llevaba. En pocas palabras, despreciaron al predicador y al mensaje del evangelio. Desde la antigüedad, hermanos, Dios envió a sus mensajeros. Desde la antigüedad, Dios envió a los profetas como mensajeros para varar al pueblo, pero ellos los menospreciaron. Una y otra vez usted y yo podemos corroborar esto en la palabra de Dios, de cómo el Señor siempre envió predicadores para que el pueblo reflexionara en su conducta, en su manera de vivir y se volvieran a Dios. Pero cuando los profetas les hablaban, el evangelio o el mensaje del evangelio les ofendía. Eran ofendidos y lo que hicieron muchos de ellos es que mataron a los profetas, persiguieron a los profetas, porque siempre el evangelio incomoda a veces cuando nuestra vida no está bien. Y no es bien recibido. Y en la actualidad el Señor sigue enviando, a sus siervos, pero la gente sigue despreciando aún el evangelio. Usted lo puede ver en el versículo 4, que el Señor volvió a enviar a otros siervos para llevar el mensaje. La invitación la invitación era asistir a la boda de un príncipe. Y bueno, desde que oímos eso, el hecho de recibir una invitación a la boda de un príncipe es de mucha importancia y es una gran distinción que Dios hace a las personas que les manda esta invitación. En aquel tiempo, como en la actualidad, hermanos, una boda es un evento social muy significativo para las personas. Ya recuerda usted ese tiempo de boda, ¿verdad? O aquellos que están en esos planes de boda. Una invitación en aquel tiempo era muy importante. Una invitación para ir a la boda de un príncipe normalmente debía de ser bien recibida y bien apreciada, porque no era cualquier boda, era la boda del rey, del príncipe, la boda del hijo del rey, del príncipe. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Y lo que el Señor les está refiriendo, dice, pero ellos la rechazaron y no quisieron asistir. Versículo 4 y versículo 5 dice, volvió a enviar mensajeros diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Versículo 5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Ahí está la invitación. Ellos consideraron que esta invitación no era de gran importancia. Ellos consideraron que el banquete que el rey ofrecía no era suficiente bueno como para dejar de hacer sus labores cotidianas. Algunos se fueron a sus trabajos, ¿verdad? Algunos se fueron a sus labranzas y otros fueron a sus negocios. La gente de hoy en día, hermanos, sigue haciendo lo mismo. Seguimos haciendo cosas como esas.
siguen menospreciando el mensaje del Evangelio y siguen menospreciando la salvación que es en Cristo Jesús, sin considerar el valor que ésta tiene en la vida del ser humano para el bien de su alma. Ellos las menosprecian, desprecian el mensaje del Evangelio de Cristo. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede cuando ellos menosprecian este mensaje? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que, cuando ellos desprecian el mensaje del Evangelio, qué sucede? ¿Qué es lo que realmente están rechazando la gente? Y yo quiero, para que usted también pueda valorar, y si usted a lo mejor está en la iglesia y puede estar en la iglesia y que no ha creído en Jesús, aunque ha escuchado de Jesús, yo quiero mencionarle qué es lo que usted está despreciando. Y no me estoy refiriendo a alguien en particular, sino simplemente quiero hacer conciencia de lo que es el Evangelio. Cuando una persona menosprecia el mensaje del Evangelio, es menospreciar ser lavados con la sangre del Cordero que fue inmolado en esa cruz. Es lo único que puede lavar nuestros pecados. Cuando alguien rechaza ese mensaje, es menospreciar ser lavado con la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz. Es menospreciar la justificación que obtenemos por medio de la fe. Nosotros somos justificados y declarados justos delante de Dios cuando nosotros realmente creemos de todo corazón en el sacrificio de Jesús. Es menospreciar el gran amor que Dios nos ha mostrado. Dios nos ha mostrado un gran amor a todos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es despreciar el amor de Dios, es menospreciar el Espíritu Santo que viene a morar en nuestra vida y que nos ayuda y que está a nuestro lado y que nos conforta y que nos consuela y que nos anima en tiempos difíciles. Es menospreciar eso. Es menospreciar el único camino que nos lleva al cielo. No hay más caminos. El único camino al cielo es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, eso es menospreciar. Es menospreciar, además es menospreciar todas las promesas que Dios nos da por medio de Jesucristo. Eso es lo que la gente que desprecia el mensaje, el mensajero y el mensaje, es lo que está despreciando cuando no deciden escuchar la voz de Dios, el mensaje de Dios, la invitación de Dios. Y hermanos, menospreciar la salvación que Dios ofrece por medio de su Hijo es lo más insensato que un hombre puede hacer, porque ya no hay nada más con respecto a su alma, ya no hay ninguna oportunidad. Y eso es lo que predicamos cuando celebramos la cena del Señor. Ya no hay más, es la oportunidad. Por eso yo quiero que usted pueda reflexionar, y todos podamos reflexionar, usted y yo, porque también tenemos que predicarnos el Evangelio, y cada uno de nosotros tenemos que predicarnos el Evangelio siempre para saber qué es lo que realmente obtuvimos al creer en Jesús. Así que menospreciar el mensaje del Evangelio es menospreciar al mensajero y el mensaje que trae,
Pero al despreciar el mensaje es menospreciar todas esas cosas que el Señor está ofreciendo en el banquete. Segundo, no solo despreciaron a los mensajeros y el mensaje, sino despreciaron al Hijo mismo, al Hijo del Rey. Esto es una afrenta para el Hijo del Rey. No me importa el Hijo del Rey, es decir, el desprecio, cuando alguien no lo acepta. Y menospreciar al Hijo del Rey o despreciar al Hijo del Rey es despreciar a aquel en cuyo honor fue ofrecida la cena. Tenía un gran lugar, tiene un gran lugar, y en su honor está ofrecida esa cena. Es despreciar a aquel que los mismos ángeles se postran ante él. Y piense, ¿quiénes somos nosotros? Seres humanos, imperfectos. Y despreciar al Hijo. Los ángeles se postran ante nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, al menospreciar al Hijo, estamos despreciando pues la cena que fue ofrecida en su honor, y estamos despreciando aquel que los mismos ángeles se postran delante de él. Pero también es despreciar a aquel de quien el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y si pudiéramos decir, y no es así, sino simplemente lo voy a expresar, pero en realidad porque a veces llegamos a pensar que nosotros somos hijos privilegiados del Señor, pero aquí sí está diciendo de nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Podríamos decir, Él es su Hijo, su único Hijo. Y dice, en Él tengo complacencia, porque Jesús, nuestro Señor Jesucristo, se sometió a la voluntad de su Padre e hizo todo lo que su Padre le mandó a hacer. Siendo la segunda persona de la Trinidad, decidió obedecer a su Padre. Así que despreciar al Hijo es despreciar a aquel de quien el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en el que Dios se complace. De manera que cuando el mensaje del Evangelio de Cristo es menospreciado, se está cerrando el único camino al cielo. Cuando una persona desprecia, el Señor mandó a predicar a sus discípulos y les dijo: vayan entre las aldeas, y a las aldeas que ustedes le prediquen, y si no los recibieren, pues sacúdanse el polvo, porque a final de cuentas el Evangelio va a cumplir su propósito. Y el Señor siempre mandó a sus siervos para predicar su palabra, y que esa palabra va a cumplir su propósito. El mensaje del Evangelio, hermanos, cuando llega una persona, o bien lo recibe o bien lo rechaza, pero ese mismo mensaje del Evangelio va a cumplir su propósito. ¿Le va a salvar o le va a condenar? En el caso del profeta Ezequiel, cuando le dice ahí en el capítulo 3, versículo 18, dice: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le hablares y le amonestares, para que el impío sea percibido de su mal camino y vuelva, y se arrepiente y vuelva. Ay, ya se me fue por confiar en la memoria. Leemos 3:18 y 19, creo que es. Ezequiel 3:18. Él será, dice, ahí está, capítulo 3, versículo 18, versículo 19. Dije, el Evangelio
va a cumplir su propósito. El propósito es que Dios ha mandado a sus mensajeros a predicar el mensaje del evangelio. El impío tiene que ser apercibido de su mal camino, eso es decir, ser apercibido de la condición y del peligro en el que se encuentra, y que el mensajero tiene que ir y llevar el mensaje y predicarle. Pero cuando el impío escucha el mensaje y no lo acepta, dice, pues él va a morir por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Se da cuenta? El mensaje del evangelio va a cumplir su propósito. Y como dije aquí, despreciar, cuando el mensaje del evangelio es despreciado, se está cerrando el único camino al cielo. No hay más oportunidad. No hay. Imagínense lo hermoso que fue cuando el Señor Jesús estaba ahí en la cruz muriendo, estaba siendo crucificado, y este hombre que estaba ahí colgado con él y le injuriaba y le decía, si eres hijo de Dios, dice, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro, al darse cuenta y al ser apercibido de su situación, él dijo, tú no tienes temor, dice. Nosotros a la verdad estamos aquí sufriendo por nuestros hechos, pero este hombre ningún mal ha hecho. Y entonces voltea a Jesús y colgado ahí junto con él, dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él tuvo a Jesús en su vista, él tuvo a Jesús cerca de él. Ambos tuvieron a Jesús cerca de él. Uno fue percibido y el otro fue condenado. Uno fue salvado y el otro fue condenado. El despreciar el evangelio, hermanos, es cerrar la puerta al la única puerta que nos lleva al cielo. Cuando el evangelio es menospreciado, nosotros estamos despreciando la única persona que puede salvarnos. No hay otra persona, solo Cristo Jesús. No hay nadie más. Por eso, mis hermanos, tenemos que valorar el evangelio, valorar el mensaje del evangelio y ver nuestra vida, cómo estamos respondiendo ante lo que Dios ha hecho y cuál es nuestra reacción ante eso. ¿Cómo estoy viviendo para el Señor? ¿Cuál es mi entrega verdadera al Señor? Cuando Cristo es rechazado, mis hermanos, ya no hay más oportunidad, y como dije, el evangelio va a cumplir su propósito. El evangelio de San Juan 3:36, las personas que rechazan el mensaje del evangelio, dice el evangelio de San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay muchos que rehúsan conscientemente, escuchan el evangelio y rehúsan. Saben qué es, saben cuál es su condición, pero no quieren. Algunos han dicho, hermano, yo no creo en el evangelio porque no quiero dejar mi estilo de vida. Otros dicen, yo no creo en el evangelio porque ahí nos prohíben muchas cosas. Hermanos, nosotros no prohibimos, nosotros enseñamos lo que dice la palabra. Y usted decide seguir a Jesús o no seguir a Jesús. Pero las consecuencias
son bien diferentes. El Señor dijo: entrad por la puerta angosta, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ese camino. ¿En cuál camino estás?, dice el canto. Así que cuando las personas rechazan el evangelio, lo único que van a encontrar, hermanos, y lo único que van a poder ver al final, cuando rechazan a Cristo, perdón, lo único que van a ver al final es la ira de Dios. Despreciar al Hijo. Entonces los hombres están rechazando, despreciando al mensajero, el mensaje, al Hijo, pero ¿qué más desprecian? Bueno, desprecian al mismo Rey. Y tomar la invitación de un rey a la ligera es ignorar voluntaria e intencionalmente, tomar la invitación del rey a la ligera es un insulto al rey, que cada uno lo hace de manera voluntaria. Porque nosotros, hermanos, podemos recibir una invitación. Hablamos humanamente una invitación de una persona distinguida y nos sentimos contentos. Pero aquí estamos hablando de Dios. La invitación, cuando se refiere al rey, estamos hablando de Dios. Al rechazar y menospreciar al mensajero, al rechazar y menospreciar al Hijo, es también menospreciar e insultar al mismo Rey. No podemos nosotros despreciar ese mensaje que Dios. Porque si nos referimos al Rey, como la Biblia lo menciona, que es Dios, hay personas que piensan: yo estoy bien con Dios, no hay problema, aunque no esté bien con cualquiera. No, en realidad no. Aquí estamos hablando de que el mensajero fue despreciado, que el Hijo fue despreciado, y que el hombre que piensa que está bien con Dios no puede estar bien con Dios. Hoy en día la gente pues rechaza el evangelio y piensa: pues yo estoy bien con Dios. Pero no pueden estar bien con Dios al rechazar al Rey mismo que envió el mensaje. Como dije, desde la antigüedad Dios envió a los hombres a predicar el evangelio. Y uno de los mensajeros fue Juan el Bautista. Y de él es la pregunta que el Señor les dijo: que ¿quién era Juan el Bautista, o de quién era Juan el Bautista? ¿De los hombres o de Dios el mensaje de Juan el Bautista? Y ellos dijeron: no sabemos. Juan el Bautista, hermanos, vino a predicar, y su mensaje era, o fue, ¿cuál fue? Arrepiéntanse. ¿Ofendía ese mensaje, hermanos? Pues lo podemos ver y lo leemos, ¿verdad? Que muchos aceptaron el mensaje del Señor, y muchos en verdad empezaron a volver a Dios y empezaron a ponerse a cuentas con Dios, y muchos venían y se bautizaban. Y entre ellos venían los fariseos y querían bautizarse, pero cuando Juan el Bautista lo percibe y ve en la intención que ellos vienen y se acercan para bautizarse, ¿qué les dijo? Fue fuerte, ¿no? Hermanos, mucha gente puede hacer eso, porque ellos simplemente querían cumplir con un requisito exterior, pero no interior, no un arrepentimiento. Porque el fariseo lo único que quería es que lo viera la gente, pero en realidad su corazón no estaba con Dios. Y les dice: generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir del juicio venidero?
Y entonces nosotros tenemos que entender que Juan Bautista fue un predicador y que a final de cuentas a él lo mataron porque cuando le dijo a Herodes que no estaba bien en su vida y que tenía de esposa a la esposa de su hermano, y cuando le dijo eso, pues eso era una ofensa para Herodes y era una ofensa para la esposa. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que pidió la esposa? ¿O qué es lo que pidió la hija de la esposa? La cabeza de Juan el Bautista. ¿Acaso Juan el Bautista hizo mal con decirles la condición en la que estaban? No, pero la reacción del hombre es así. A veces la palabra ofende, hermanos, nos ofende y nos hace que nos sintamos mal. Pero aquí vemos cómo fueron ellos realmente ofendidos. Y usted puede ver esto allá en Mateo capítulo 11, versículos 7 al 19. Cómo Juan el Bautista vino y les predicó y les dijo, y el Señor testifica que no hubo otro hombre, otro profeta mayor como Juan. Pero la gente le rechazaba. Y la gente rechazaba al Hijo. Y como dice la palabra del Señor, si rechazan al Hijo, rechazan al Padre, rechazan al Rey. Porque la palabra misma de Dios nos dice que debemos honrar al Hijo. Allá en Juan capítulo 5, versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre que le envió. Honrar al Hijo tiene que ver con valorar lo que Él hizo por nosotros. Honrar al Hijo es honrar al Padre. Y al valorar lo que hizo con nosotros, al honrar al Hijo, hermanos, es que también en nuestro corazón tengamos la disposición de seguir sus enseñanzas, esas enseñanzas que Él dejó, ponerlas en práctica en nuestra vida. En la semana yo envié un devocional que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y es con la intención, hermanos, de despertar en nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Honrar al Hijo, hermanos, tiene que ver con reconocerle a Él no solo como nuestro Salvador, sino en verdad como nuestro Señor. Él tiene toda autoridad. Él es el que realmente va a juzgarnos al final del tiempo. Dice, y esta es una verdad que la Biblia enseña. Dice segunda de Juan 1:9, nada más uno, ¿verdad? Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Debemos de seguir al Señor. Quien menosprecia el Evangelio no considera el valor de su alma. A él le parece poca cosa la salvación por la sangre, ser salvados por la sangre de Cristo. A la gente a la que el Señor les está hablando, que les dije al inicio, es a esta gente, a los fariseos, y que les está refiriendo esta palabra y que ellos no quisieron escuchar, sino que le rechazaron. El Señor les dice que un día ellos van a querer entrar en el cielo, pero por no haber sido lavados por la sangre de Cristo, van a ser echados fuera. Eso les dice y les confronta. Ahí mismo en Mateo 22, versículos 12 y 14 dice, y les dijo, amigo, ¿cómo es que entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció.
Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. No es cualquier cosa el rechazar el evangelio. No es cualquier cosa dejar de valorar el mensaje del evangelio. Y eso es lo que estamos predicando, el evangelio, el valor que tiene el evangelio en nuestra vida, hermanos. Si hoy estamos en la presencia de Dios y saber que somos escuchados, es porque Cristo murió por nosotros. Es porque el sacrificio de Cristo hizo que nos reconciliáramos con el Señor. Pero exactamente por eso ahora nuestra vida debe estar enfocada a honrar al Hijo, a honrar al Padre, servirle, vivir para Él. Y debemos preguntarles, y debemos preguntarnos, y debemos mirar nuestra vida. ¿Estamos honrando al Hijo y estamos honrando al Padre? ¿Estamos valorando el mensaje? Bueno, es una respuesta que cada uno tendrá, ¿verdad? Y si han creído o no han creído. Pero también, por otra parte, como decimos al final, pues leímos el versículo que el rey mandó a que estos hombres que le rechazaron, pues fuera atado y que fuera echado allá afuera. Y dijo: ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, este es el final del camino que nos dice el Señor, cuando nos dice el Señor que por cuál camino debemos de ir. ¿Por el camino ancho o por el camino angosto? ¿Por cuál tenemos que ir? Sabemos que por el camino angosto. Tenemos que ir por donde Cristo nos lleva. Porque al final estos hombres no pudieron disfrutar de esa vida eterna. Pero por otra parte también, hermanos, nos referimos más ahorita de la gente que rechaza el evangelio y lo que rechaza, pero también nosotros como cristianos necesitamos valorar nuestra vida, porque también podemos estar menospreciando el evangelio de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, déjeme mencionarle solo algunas y no unas cosas y no muy tardado. Nosotros menospreciamos el mensaje del evangelio como creyentes cuando nos olvidamos de los beneficios que recibimos en Cristo Jesús. Recibimos el perdón, recibimos la justificación, fuimos bendecidos, dice Efesios capítulo 1, desde el versículo 3 al 14, que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, yo no sé, a veces estamos nuestra mente todo centrado en este mundo, pero en realidad cuando pensamos en lo que tenemos en el cielo, es algo incontable. Y Efesios 1 lo leemos para que lo veamos. Efesios capítulo 1, versículos del versículo 3 al versículo 14, nos dice cuántas bendiciones Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo empieza diciendo una alabanza o dirigiendo una alabanza a Cristo, dice al Padre, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis también sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros menospreciamos al Señor cuando nos olvidamos de todos los beneficios que Él nos ha dado y dejamos de vivir para su gloria. Como creyentes, no cambies a Dios por el mundo, no cambies a Dios por el pecado, no cambies a Dios por las cosas materiales. Que Dios sea el centro de tu vida. Nosotros menospreciamos a Cristo cuando dejamos de poner en práctica todas aquellas cosas que sabemos que son buenas. ¿Qué sabes que es bueno? El hermano decía en la mañana, si tú no tienes una comunión con Dios todos los días, y lo dijo así, estamos fritos. Porque Él dependemos, de Él depende nuestra vida. ¿Es bueno que leas la palabra? ¿Es bueno que ore cada día? ¿O es malo? ¿Es bueno que nos conduzcamos con verdad? ¿O es malo? ¿Es bueno que busquemos primero las cosas de Dios? ¿O es malo? Cada uno de nosotros podemos responder en nuestra mente, eso es bueno. Bueno, pues eso que tú sabes que es bueno, cuando tú dejas de hacerlo, es pecado. Eso dice Santiago. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice Santiago 4:17. Entonces nosotros menospreciamos al Señor cuando sabemos aquello que es bueno y dejamos de hacerlo. Que nos conduzcamos con respeto en la vida, con rectitud, con respeto a las personas, con rectitud en nuestra manera de actuar, de hacer las cosas. Eso es bueno. Bueno, nosotros menospreciamos al Señor cuando sabemos que es bueno y dejamos de hacerlo. Nosotros menospreciamos al Señor, hermanos, cuando no hacemos morir, cuando nosotros descuidamos sus consejos y no hacemos morir las cosas viejas de nuestra vida. Efesios 4, del versículo 17 al versículo 32. El apóstol Pablo se dirige a los hermanos de Éfeso para decirles cuál debe ser la vida del cristiano. Y ahí me da una lista grande de cosas. Ya no sean así como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, ellos están con la mente llena de oscuridad, pero nosotros no, porque Cristo ya nos ha alumbrado y hay luz en nuestra mente. Efesios 4, versículo 17 al 32, ahí mismo en Efesios. Dice el Señor:
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ellos andan así porque están en esa condición. Sigue diciendo, versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí están los consejos del Señor. ¿Es difícil de comprender eso, hermanos? No es difícil, pero es difícil ponerlo en práctica. Pero nosotros menospreciamos al Señor cuando dejamos de esforzarnos en poner en práctica. ¿Y cómo vamos a poner eso en práctica? Bueno, en esa dependencia de Dios. Porque si usted no depende de Dios, no va a poder negarse a esas cosas. Es increíble que alguien pueda estar aquí escuchando la palabra de Dios y después sale y allá afuera está diciendo tantas cosas que no honran a Dios. O es increíble que esté aquí y vaya y esté allá haciendo cosas que no debe. Hermanos, eso también es menospreciar al Señor. Porque sí sabemos. Estamos menospreciando al Señor cuando amamos más al mundo que a Dios. Y el Señor nos dice, como sus hijos, no ames aquello que yo no amo. Él dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros estamos menospreciando al Señor cuando nuestro corazón está más en las cosas de este mundo y dedicamos el tiempo a este mundo y nos enfocamos más en este mundo y nos olvidamos de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, cuando vemos esto, cuando nosotros miramos esto en la palabra del Señor, no es para que nos vayamos como regañados, no. Hermanos, nosotros al ver esto y analizar nuestra vida es con el propósito de que hoy que celebramos las cenas del Señor, mis hermanos, esta es una mesa de reconciliación y es una mesa donde podemos venir delante del Señor y decirle y renovar nuestros votos al Señor y renovar nuestra vida,
que esto renueve nuestra vida espiritual y nos fortalezcamos y pedirle de la gracia del Señor para que nos ayude a vivir cada día. ¿Para quién? Para la alabanza de su gloria, para su gloria. Y que nosotros, que ahora nosotros la iglesia, hermanos, nosotros que somos la iglesia, vayamos y prediquemos de Cristo, porque nosotros somos los mensajeros. Y vayamos y prediquemos de Cristo, y sabemos que la gente, algunos nos van a escuchar y otros nos van a rechazar. Y nos van a decir infinidad de cosas. Pero ¿sabes una cosa? Lo que hemos visto, que el que rechaza al mensajero, rechaza al Hijo, rechaza al Padre, rechaza al Hijo, rechaza el mensaje, rechaza al Hijo, rechaza al Padre y rechaza la salvación. No te rechaza a ti. Dice Lucas capítulo 10, versículo 16: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y está hablando, ese pasaje está hablando del juicio, porque muchos no quisieron oír a Jesús. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Así que mis hermanos, recordemos que hoy que estamos aquí celebrando la cena del Señor, como les digo, pues pongámonos a cuentas con el Señor. Y digámosles al Señor que en su gracia nos siga usando para ser esos mensajeros que llevan el mensaje, el gran mensaje del Evangelio con ese valor que tiene. Algunos lo van a escuchar y algunos lo van a rechazar, pero el mensaje del Evangelio seguirá siendo predicado. Amén, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por recordarnos cuál es el valor del Evangelio, del mensaje del Evangelio. Gracias por recordarnos a nosotros como creyentes que debemos valorar los beneficios que hemos obtenido al escuchar este Evangelio. Y gracias porque nos permite ser partícipes y mensajeros de llevar este mensaje. Señor, gracias. Bendice a tu iglesia, Manuel. Que podamos seguir llegando a este gran mensaje que transforma los corazones, que cambia las vidas, pero que también por medio de él un día, Señor, tú juzgarás al mundo. Nosotros deseamos que el mundo pueda arrepentirse y llegar a ti. Pero, Señor, no todos reciben tu evangelio. Señor, pero ayúdanos a predicar. Ayúdanos a hacerlo de todo corazón y ayúdanos a vivir conforme a tu evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, amén.